Eventos Especiales Latina presenta Epicentro. 60 minutos. Desde el principio de los tiempos, la música ha evolucionado de generación en generación a un nivel extremo. Te presentamos un espacio donde subrayaremos nombres, voces, conoceremos sus sueños, sus experiencias, conoceremos a nuestro talento local. Este espacio es tuyo, desde la Casa del Artista, gracias al apoyo de... Muy buenas noches, amigos de Epicentro. Quiero contarles que estamos en la 10ª edición de nuestro programa y el día de hoy estamos bastante contentos de tener una gran visita acá. Quiero contarles que este evento pues es gracias a Eventos Especiales Latina, a Radio Época Online, y sobre todo este evento está siendo realizado en Coffee Bar El Descanso, en el interior de Finca La Loma. Así que yo quiero contarles un poco acerca de nuestro programa. Sé que siempre les damos a conocer qué es lo que nosotros realizamos acá. Sin embargo, es importante contarles que este espacio es un espacio para dar a conocer a aquellas personas que tienen talentos escondidos, talentos ocultos, y pues que muchas veces no tienen la oportunidad de ir a un lugar y poder mostrar estos talentos. En esta noche, para mí es un agrado compartir este lugar, este espacio con Rolando Gabriel Pichillá. Él es un señor de 59 años, quien de verdad tiene 25 años de experiencia en todo lo que él nos va a contar hoy. Yo quisiera contarles todo lo que él hace, pero qué más que sea él quien nos cuente esos 25 años de experiencia en cada uno de los ámbitos que se desenvuelve. Don Rolando, buena noche, bienvenido. Buenas noches, Mónica. Nos gustaría que nos pudiera contar acerca de esta trayectoria y acerca de estos talentos ocultos para muchas personas, porque sabemos que se ha dado a conocer en varios ámbitos de la música. También vamos a hablar un poquito acerca de un libro. Entonces, me gustaría que primero que nada pudiera presentarse ante nuestra audiencia y poderle contar quién es usted, cómo nace el gusto por cada una de las cosas que usted realiza. Muchas gracias. Rolando. De cajo yo cambio si homa para que arma quería para bellarles un rejunca samajo kami. Muy buenas noches, soy Rolando Gabriel. Pues gracias, Mónica, por la pregunta. La verdad es de que creo que como todo niño siempre inquieto, ¿verdad? En la vida. Yo desde mis 12 años más que todo, o quizás 10, 11, 12 años, pues por andar con mis padres en ambiente religioso, ¿verdad? Es que yo miraba los grupos, conjuntos que ejecutaban guitarra, participaban en grupo. Desde luego, desde por ahí fue naciendo, creo yo, la inquietud de entrarle a la música. Y justamente a los 12 años, cuando cabal recién había pasado el terremoto, que si yo había hablado a un amigo que tanto quisiera tener una guitarra, y justamente 15 días después del terremoto llega a mi casa, que no teníamos casa, ¿verdad? Porque todas las casas estaban caídas. Entonces él me dice como que querías comprar guitarra, y mi mamá fue la que acudí a mi mamá más que todo. Entonces me decía ella, ¿y cuánto vale la guitarra? Pues mijo, vale 12 quetzales. Cabalmente ella los tenía en la faja, los 12 quetzales me las dio, me dio el dinero y ya fueron a traer la guitarra. En ese momento yo ya tenía guitarra, pero era la inquietud, según yo como niño, ya era empezar a tocar la guitarra o a ejecutar técnicamente, como se dice, ¿verdad? Pero que se había que aprender a cómo conocer las notas, los acordes, ¿verdad? Entonces tuve que acudir a las personas que yo veía que tocaban guitarra en los conjuntos. Fue como, creo que mis maestros fueron de la calle, porque cuando llegaban a la esquina de la casa, en medio se veía las esquinas, pues yo salía con ellos a decir cómo es que se toca el instrumento. Desde por ahí, desde niño he venido yo. Es que qué bonito conocer que muchas veces hay personas que no tienen la oportunidad de poder dedicarse a lo que les gusta de niños, y hay quienes descubrimos lo que nos gusta desde pequeños. Hablando un poquito, yo recuerdo que yo veía la televisión y yo decía, ay, yo quiero verme en la televisión, y estaba muy pequeña. Yo también decía, ay, yo quiero ser psicóloga.
y pues yo estoy en eso. Entonces hay cosas que nosotros tenemos ya en nuestro interior, inconscientemente, por así decirlo, porque somos pequeños y estamos en ello, y es también el caso suyo. Me gustaría que me contara entonces cuántos años tiene esa guitarra y cómo fue, como nosotros decimos a lo chapín, cómo fue ese aprendizaje de barrio, porque el empezar a tener ahí la guitarra, y qué bonito gesto que su mamá se haya sacado esos 12 quetzales, que en aquel tiempo era bastante dinero, era mucho dinero. Entonces, también contarnos ese sentimiento, cuántos años tiene la guitarra, y detallarnos un poco más cuánto pues le llevó a aprender a tocar este instrumento. La verdad es de que esa guitarra que me compró mi finada madre, pues ya no existe, ¿verdad? Porque cabal se dieron situaciones en la familia, entonces ya casi como que 5, 7 años después, mi hermana, pues también le comenté yo de que yo asistía a un colegio privado, y en un colegio privado lo que se da es de que hay se nota muchos talentos, ¿verdad? Entonces en ese sentido yo llevaba la inquietud de la guitarra, y lo que yo llevaba de aprendido, ¿verdad? Era mínimo. Y por cierto, yo conocí la guitarra así en sus toques, como le llamamos nosotros, así lo básico, ¿verdad? Para poder cantar en algún espacio. Y entonces mi hermana pues me regaló la segunda guitarra, que no es la que yo tengo ahora, ¿verdad? Yo pensé que porque se dio una situación que la presté y luego la quebraron. Entonces, y tuvimos que llegar a acuerdos. Entonces yo tuve que comprar la guitarra que tengo ahora. Entonces ya es la tercera guitarra la que voy ejecutando. Ahora en torno del aprendizaje, pues ya lo decía, fue más en la calle, me decían ellos cómo era do, re, mi, fa, cosas así. Entonces, pero ya al asistir, entonces ya empecé a asistir a un grupo directamente. Y lo curioso es de que tal vez hay algo que se da, digo yo, ¿verdad? Como si uno ya lo trae o el ambiente lo favorece. Es de que al asistir a un grupo donde participaban esos dos jóvenes que llegaban a buscar novias en la calle, eran mis maestros de la calle, ¿verdad? Entonces, prácticamente yo asistí al grupo de ellos. Entonces, pero llega un momento que el dirigente decía, yo no puedo esta noche, y ahora vos vas así se llamaba en ese entonces, vas a arrancar con los cantos en reuniones así de hogar en hogar, ¿verdad? Pues fue una primera experiencia de dirigir ya el grupo en ese entonces, ¿verdad? Entonces ya al estar en el colegio en Sololá, pues fue interesante porque conocí distintas actitudes, algunos que sí querían como que apoyarlo a uno a enseñarle los toques de guitarra, pero hubo alguien que sí marcó mi vida, ¿verdad? Ya que él sí fue muy, muy gentil en enseñarme los pasos poco a poco, pero hay algo muy trascendental en mí, tal vez aprovecho el espacio para decirlo, y es que llegó un momento en que como que yo no era para eso. Me decía la forma de ejecutar y se me olvidaba el nombre. Aprendía el nombre, se me olvidaba la forma de ejecutar, y yo digo, Dios mío, de plano que eso no es para mí. Y al día siguiente, pues todo cambió. Ya todo era común a aprender los nombres y a ejecutar el instrumento, y fue así como fue la idea de si yo aprendí a ejecutar la guitarra de otra manera, llamémoslo así como que baladas o algo así. Entonces fue mi interés de incorporarme a un grupo en el pueblo. Yo soy de Patsicía, y de ahí es donde viene la experiencia de 25 años, de 23 años de dirigir un coro, y 25, 26 de pertenecer al grupo. Tenemos entonces 25 años en general en este talento que usted da, pertenecer a estos grupos desde muy pequeño, como nos comenta. Y entre todo este tema tan bonito de la música y de este talento, ¿qué tipo de música es la que usted ha interpretado? Desde mi niñez hasta los 20 años más o menos de estar en coro, pues es música religiosa, ¿verdad? Digamos de parroquia, y todo en español, ¿verdad? Pero el campo donde yo me he ido desenvolviendo es la educación bilingüe, o sea, fortalecimiento de la lengua materna indígena maya, y también el español, que son los programas bilingües que tiene el Ministerio de Educación. Entonces, a partir de ahí es donde yo fui diciendo, no, yo creo que en el español pues hay muchos talentosos y de verdad lo hacen de manera muy especial, pero dije yo, no, en idioma maya no hay
canciones. Sí, es cierto, hoy día ya hay señoritas jóvenes que se han lanzado en este campo, pero dije yo quiero aportar desde la lengua materna, es que la música lo he utilizado como herramienta pedagógica en el aula. No lo he visto como una cuestión, quiero ser artista, cosas así, porque igual a mi edad, como he venido, pues llamémosle así, ya los años ya van pesando, ¿verdad? Pero estoy con ese deseo de querer seguir aportando. Entonces, casi mi campo ha sido fortalecimiento de la lengua materna. Ahí que esta noche, pues tal vez no va a ser común para los oyentes, ¿verdad? O los que vayan a visualizar en el canal. Pero voy a cantar canciones en cachiquel, ¿verdad? Hay mucho que hablar en ese tema, entonces, pues, ese ha sido mi enfoque de fortalecimiento de la lengua materna cachiquel. Y qué interesante conocer que ha hecho de este talento y de este arte que usted maneja un medio para poder instruir a más personas. Es algo muy poco común. Usted mencionaba algo bien interesante y decía, no busco ser artista o no busco resaltar en el ámbito artístico, sino me gusta educar y enseñar a través de este talento, y es algo que pocas personas lo hacen. Muchas personas tienen el talento, pueden llegar y pararse en un escenario y dar a conocer todo este talento que tienen. Sin embargo, el enfoque es artístico. En este caso tenemos el enfoque artístico, el enfoque espiritual y también el enfoque educativo. Entonces, felicidades. Felicidades de parte de todo el equipo que está detrás de este programa que tenemos acá. Queremos recordarle a las personas que están conectadas que este programa se realiza en el interior de Finca La Loma, Coffee Bar El Descanso, y también queremos invitarlos a una gran actividad que tendremos el 31 de octubre en las instalaciones de Coffee Bar, en donde estaremos celebrando Halloween. Así que ustedes, por favor, siempre pendientes a nuestra página, porque ahí estamos publicando cada uno de los detalles de esta gran actividad. Y bueno, hay muchas sorpresas que vamos a conocer hoy. Tenemos por acá un librito que más adelante vamos a hablar también de él. Me gustaría que usted me pudiera comentar algo que me nace la inquietud hablando de las cosas que nos comenta. Si yo le preguntara, ¿cuál ha sido una de las experiencias más significativas que usted ha tenido, tanto cantando en grupo o cantando solo? ¿Qué experiencia me pudiera contar? O las dos experiencias, ¿verdad? Una cantando solo y una cantando en grupo. Gracias. Bueno, la verdad es de que ya a nivel de grupo, pues yo me siento bastante feliz con ello. Pueda que ya la juventud ahora ya no sepa de eso, pero en el año 93, si no recuerdo mal, estando en el grupo que es el coro parroquial de Paticía, pues salió un evento en la capital donde había un festival mariano que se le llamó, y había que crear una canción e ir a presentarlo. Y cabalmente nos inscribimos y aceptaron nuestra propuesta y llegamos a concursar en el Gran Teatro Nacional Miguel Ángel Asturias. Entonces ahí yo puedo decir que no es una cuestión personal, porque es la construcción de ese canto fue de manera colectiva, ¿verdad? Entonces fuimos a presentar, pues bueno, llegaron varios grupos, de verdad, y empatamos el tercer lugar con un grupo de Quesaltenango. Y la verdad es que eso es algo, creo que el simple hecho de estar en un espacio donde llegan artistas, como yo lo decía, tal vez no me enfoqué al campo artístico, pero es posible que sea también por la falta de oportunidades, digo yo, ¿verdad? Eso fue mi contexto y en eso me fui desenvolviendo, pero yo no quiero decir de que lo otro no pudo haber sido mío, pudo haber sido también, pero las oportunidades tal vez no hay, ¿verdad? Como para foguearse más en ese campo musical. Y a nivel personal, pues más que el desenvolvimiento que yo hago con docentes, antes de la pandemia, pues tuve la oportunidad de cantar en 3 centros educativos, 2 en la capital y 1 en San Juan Comalapa. Y como yo canto en cachiquel, lo grandioso que yo sentí es que todo lo que yo decía se entendía, ¿verdad? Entonces, porque cabalmente hubo un evento donde se invitó a abuelas y abuelos de estudiantes de un nivel básico. Y entonces la comunicación fue totalmente fluida, pues, ¿verdad? Porque ese es un poco el tema de hablar de lengua materna en contexto escolar, donde el mensaje no llega como debe ser, cuando la población o habla un idioma, en este caso cachiquel, y se les habla en español, algo cacharán o algo hemos cachado en la escuela, porque creo que el español que yo manejo, puedo decir de que, o sea, hay mucho que hablar sobre educación, pero creo que más lo aprendí en la calle, diría yo, porque
porque es el contexto que a veces facilita cualquier aprendizaje también. Y no tenemos, pero ninguna duda de que usted es un gran artista. Cuando yo mencionaba esto, lo mencionaba en el sentido en que usted me decía, bueno, tal vez no he hecho esto, y tocó otro tema bien importante que es la falta de apoyo, la poca oportunidad que se le da al talento nacional. Podríamos decir que una de las bases fundamentales por las que las personas con estos grandes talentos pues no sobresalen, porque lamentablemente Guatemala carece de estas oportunidades. Sin embargo, estoy segura que para todas las personas que conocen su talento, usted, aparte de ser un gran profesional, es un gran artista, y para nosotros tenerlo aquí en nuestra 10ª edición de este programa es un verdadero placer. Gracias. Tocábamos el tema con usted detrás de cámaras en relación a la música. A mí me gustaría también conocer y darle a conocer a cada una de las personas que ven este programa si usted ha escrito alguna canción. Justamente la primera canción que cantaré en su momento, que estando en una institución, bueno, creo que por eso yo decía que el campo educativo es básico también para poder influir en las oportunidades de la niñez, porque en mi diversificado pues había ese llamado concurso de canción inédita. Entonces desde ahí yo compuse una canción que se perdió en el ambiente, ¿verdad? Solo para la participación, pero estando en una institución llegaron a pedir una participación institucional, y el dirigente de esa institución en su momento me dijo, mira, vos tenemos una participación cabalmente en tu pueblo, ¿y qué canción se va a ir a cantar? Le digo, no sé, vos sabés qué es lo que vas a ir a cantar. Vamos a organizar un grupo. Bah. Y no había, porque había que ir a cantar en Cachiquel, pues no en español, por ser un evento para la llamada coronación de reina indígena, ¿verdad? Entonces yo lo veía así, ilógico, no coherente es ir a cantar en español, en cuanto lo que se maneja ahí es cultura y lengua, ¿verdad? Entonces, pues en ese momento, no recuerdo cuánto tiempo me llevó, pero compuse esta primera canción en el año 1997 más o menos, y lo dije, lo voy a hacer en idioma cachiquel, pensando un poco en que hay buenos ideales, hay buenos como que talentos, buenos pensamientos que hay en los hogares, pero a veces no se le da importancia. Entonces casi en torno a eso está esa composición, donde es bueno trabajar en familia, en equipo, mujer y hombre se colaboran para llevar y conducir en buen camino a los hijos. Pues en torno a eso habla esa canción que se llama Utzilij Naoj, o sea, buen pensar o buen pensamiento. Wow, yo lo que tengo ahorita es pero una gran gana de poder escuchar esta canción. Así que vamos a darle este espacio para que tanto yo, que estoy acá, a la par de usted, con este gusto enorme de compartir cada una de estas experiencias que usted ha vivido a lo largo de 59 años, ¿verdad? No le estoy cambiando la edad, ¿o sí? Sí. Si no, ya le voy a cambiar la edad. Pues le vamos a dejar este espacio para que pueda dar a conocer en nuestro primer bloque de música estas canciones que nos va a interpretar en este momento. Así que el espacio es completamente suyo. Kawinak hare na betibi simurin bakacha le ustari di shakashamper ini wakah pa maitzig pa Roland Pichia ini wakahta iwa kami ocho pari hun samahwawe dubih Utzilij Naoj. Riachini pepa samah riking ni maluk kikotem rishok no tori rachil heber no bunkik asle kochi yo sam heber kono helro riching ni qilina o kochi yo sam heber kono helro riching ni qilina o Riachino torir al cual Rishok no yakikote Yesamu hunam pakochoch Yenaohim parwiki kasle Ochi yosamu heber kono heldo Riching ni qirina o Ochi yosamu heber kono heldo
richin niqilina o Rokamon chikerini qabun Qonogel rojuinaqi Richin kerini kastukhana o Richin rusolika yegua Kochiyok samujeber Qonogel ro Richin niqilina o Kochiyok samujeber Qonogel ro Richin niqilina o Richin niqilina o Richin niqilina o Utzilirna o Esa es la canción, realmente hay mucho sentimiento acá porque es una cuestión que se creó bajo presión, llamémosle así, porque había que ir a presentar algo y no había nada. Ahí es que hay que sacar algo de la nada, es la creación. Y muchas veces estas creaciones pues son las mejores, las que uno no planifica, las que salen en este momento, salen del corazón definitivamente. Y pues le vamos a dar el espacio para que nos dé otra interpretación. Tenemos 2 cancioncitas en este momento, así que le vamos a dejar otro pequeño espacio para otra cancioncita. Gracias, Mónica. Esta canción que voy a cantar en este momento es un llamado hoy día a nivel técnico cover, ¿verdad? Porque también hay cover digamos en idioma maya, ya que hay amigos, esto es producto de una noche cuando una capacitación se traían algunos amigos ya maestros de Cachiquel, algunas canciones ya, pero una noche que nos reunimos y cada quien pulió, como llamémoslo así, en una noche, salieron como 15 o 16 canciones, a través de 16 personas más o menos, pero al final son 19 canciones que está en un disco en los años 2001 más o menos, eso, digamos, esas canciones circulan en las escuelas, entonces esa la cantamos con niños y justamente son niños de la escuela, creo que escuelita le llama aquí por Buenavista, quienes participaron en el coro y cantaron una colección de canciones. Pues yo teniendo la pista le puse algo más de arreglo, le puse chirimía y la canción dice Rihuachalal, es de un profesor de San Pedro Yepocapa y yo la interpreto ahora y la canción dice Rihuachalal. Uy, guachangis, y champe tiene así. Rino chak, yalang yesamuk, riking rinata. Riwana, hebel ni pisang, chuchiri qaq Nutata yalang nikikot rikin rirukasleng Rumari yalang ikikot kikin riwachala Rumari yalang ikikot kikin riwachala Cuando abuelas y abuelos empiezan a dar consejos en el lugar. No mamá, no yari pisha, chiquere rumam Riwatit nutzihoch shachanil chique conocer Rinute nupon de kawaii ni kakwah pasama Rumari yalang ikikot kikin riwachala Rumari yalang ikikot kikin riwachala
Pachalar, o sea, familia, Bravo. familia, ¿verdad? Cuando Bravo. se convive y cuando abuelas y abuelos, indiferentemente de la cultura, se dan los mejores consejos para la niñez, incluso para uno mismo, no importando la edad. Es verdad, y es que los consejos de los abuelos quizás son los consejos más sabios. No les vamos a quitar los créditos tampoco a nuestros papás, pero los abuelos son personas bien sabias al momento de educar a los hijos, a los nietos, bisnietos, a las generaciones que se les presenten. Y pues quiero contarles que este es el ambiente que se está viviendo acá en Coffee Bar El Descanso, en el interior de Finca La Loma, a través de pues eventos especiales Latina y también a través de Radio Época Online. Así que es un gusto para nosotros nuevamente expresarle nuestra emoción por tenerlo acá en este programa. Y hablamos ya de la experiencia, de esos momentos bonitos que ha vivido desde niño, en grupo, cantando solo. También es importante conocer si en algún momento usted ha grabado con alguna disquera. Sabemos que el proceso de grabación pues es algo complicado, algo que necesita recursos entre tantas cosas. ¿Ha tenido la oportunidad de grabar con alguna disquera? No, la verdad es de que no sé cómo entender ese mundo de grabación, ¿verdad? Por lo menos esas canciones, pero sobre todo la segunda canción que canté, pues esa se hizo una grabación de manera particular, llamémoslo así, no tan doméstica, ¿verdad? Porque sí fue un estudio de grabación donde ¿cómo se llama? Los niños que yo decía que son de aquí de Buenavista, pues fueron los que cantaron esas canciones. Pues fue una experiencia así grupal, creo que más mi experiencia más a nivel grupal, ¿verdad? O de manera colectiva. Y pues en torno a algo ya más profesional, pues como ya decía, las oportunidades también tiene su costo, ¿verdad? O sea, no es tanto de decir voy a una casa disquera y de manera particular o algún patrocinio, pero sobre todo de manera particular tiene un costo, ¿verdad? Entonces, pero se dio la situación en que como mi campo ha sido la educación bilingüe, más que educación bilingüe, el fortalecimiento de la lengua materna, cachiquel, es que pues ya como 3 años vengo yo escuché una canción en inglés, que es You Raise Me Up. Pues es una canción bastante ya clásica, ¿verdad? En ese mundo. Y pues me gustó la música sin saber qué significaba, ¿verdad? Entonces yo pues lo que hice es ver la traducción en español, qué significaba. Y la verdad es de que habla en torno digamos, a momentos así de bajón en la vida. Pues hay algo que lo eleva a uno, le da la autoestima. Y yo lo decía en otro espacio donde estuve, que puede ser desde los seres coexistentes en la madre naturaleza. Un día íbamos al campo nosotros y vimos una plantación que teníamos, porque tampoco siembro ahí a gran escala como hacen mis paisanos de Patricia, pero pues lo que fui a ver yo como plantación, me hizo el día, como se le llama, ¿verdad? Entonces, tal como eso, o ver crecer un arbolito que uno mismo ha sembrado, o ver crecer a la misma familia, o ver el talento de alguien, hasta eso lo empuja a uno a decir, bueno, yo puedo hacer también, ¿verdad? Entonces, porque algo muy, muy interesante que hay en torno a eso es de que con la canción que canté de segundo, pues esa sí ya la tengo grabado en home studio, le llaman, ¿verdad? Entonces, le hice su videoclip y está corriendo también en las redes sociales de mi canal de YouTube, como Roland Pichia. Pero lo curioso es de que hay un centro educativo de señoritas en Sololá. Cuando la profesora les mostró el video, le dijo, ese es tu profesor de cachiquel, porque sí, me pagaron para orientar a la maestra. Entonces, sí es mi profesor. Si él puede hacer así, de plano que vieron mi edad, ¿verdad? Si él puede hacer cosas así, nosotros como patojas vamos a hacer grandes cosas y mejores. Entonces ahí ya la hice, dije yo cuando escuché eso, porque yo creo que en el mundo, más que dejar huellas, es que los que, no sé si vengan detrás, los que van a un lado de uno o van adelante de uno, puedan sentir un apoyo de alguna propuesta que uno haga. Pero en torno a lo que usted me preguntaba de alguna casa disquera, creo que mi experiencia más profesional, si quiere llamar así, en tema de música, es una canción, esa de You Raise Me Up, que yo la contextualicé al idioma cachiquel, Nayukunukush, dice, o sea, me elevas el corazón o el espíritu. Y entonces también se dio la situación y ¿cómo se llama? Se le hizo un videoclip. Eso sí se grabó en un estudio de grabación, de Domisol. Entonces se dio toda la condición,
Pues tuve músicos, ahí sí que aprovecho la oportunidad para agradecerle a Osvaldo Dubón, que es el productor musical, quien me buscó la manera para que haya violín, haya viola y piano en esa canción. Pues está circulando en las redes sociales, la gente les está gustando, aunque uno no comprenda el idioma, hay alguien que habla el español nada más, y al escuchar eso, dijo, de verdad le dijo aún mi hijo, me hizo llorar la canción de tu papá. No entiendo qué dice, pero ha de ser muy bueno, ¿verdad? Esa es una cuestión interesante. Y el 13 de agosto lancé ese videoclip, que creo que algunos de ustedes ya lo habrán visto, y lo vamos a cantar en su momento también, ya en tipo mini concierto, ¿verdad? Porque también en estudio de grabación pues es otro ambiente, y la grabación del videoclip, cabalmente la violinista es Rosario Vázquez, que ha tocado violín cuando ha venido a Arjona, el último concierto en la Antigua. Ella tocó ahí, que es la violinista de esta canción de Itnayik Nukush. Y también pues los tres que participan ahí, además del pianista, pues pertenecen a la Sinfónica Nacional de Música. O sea, son talentosos como músicos, y ofrendaron su arte para el fortalecimiento del idioma cachiquel. Y wow, yo estoy totalmente sorprendida acá, porque estamos de experiencia tras experiencia tras experiencia, y cada una de ellas es bastante alentadora conocer que de esta manera ha llegado al corazón de las personas con su talento. Pues es una bendición como persona, me imagino. Y bueno, queremos contarles que este es el espacio que nosotros tenemos acá. Hoy tenemos a un gran invitado y vamos a seguir conociendo más acerca de cada una de las cosas que ha realizado en su vida después de un corto comercial.